De parte del movimiento La Verdadera Revolución, queremos mandarle un mensaje a todos los pertenecientes e integrantes, apoyantes directos e indirectos del movimiento Yo Soy 132, con un par de propuestas que sabemos que van a ser muy prácticas y muy objetivas para las cosas que se están viviendo ahorita, para la situación electoral y para la postelectoral. Es muy importante, hemos considerado y hemos estado tratando el tema de nuestro movimiento y creemos que estas propuestas vienen de la mano y sé también que van a caber junto con los pliegos petitorios que han estado pidiendo los manifestantes del 132. También creemos que ser 132 no es tener solamente una camiseta o alguna tendencia ideológica, mucho menos como prioridad ser universitario. Sabemos que ser 132 es ser mexicano y tener la gran necesidad de que este país cambie. Aún los que no son mexicanos también son bienvenidos a este movimiento. La idea es, 132 es la unificación de un país al despertar de la conciencia social y al empate por las cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento de este país. Hemos revisado los pliegos petitorios que han pedido los compañeros y son excelentes, solamente que les hace falta algunas cosas. Y antes de hacer referencia a estas dos propuestas que hemos visto y que hemos analizado, primeramente quiero hacer énfasis en que ustedes que apenas están despertando en su conciencia social y sobre todo política, tienen que tener bien en claro, no se puede pertenecer a ningún movimiento de lucha social sin antes tener la conciencia y la condición de cuadrarse ante los que ya están antes luchando y previendo el bienestar de los demás. Esta condición anarquista, pero de autoridad y de respeto a quien tiene más conciencia que yo, no es otra cosa más que el modelo que le va a dar la oportunidad al mundo de organizarse de una manera real. No es imponerles autoridad por imponerles, ni es la idea aparte. Simplemente cuando yo llegué a la lucha social, cuando despertó mi conciencia, yo me encontré con mucha gente que estaba formada antes que yo, que con resultados habían levantado la mano y estaban diciendo que tenían fuerza. Esos me merecen no solamente todo mi respeto, mi tributo, sino aparte también cuadrármeles cuando yo los vea. Claro está que todas las ideologías de lucha social tienen que funcionarse en una para poder saber estar de acuerdo y para poder organizarse de una mejor manera. Aquí la lucha es contra la clase política que no sirve, que es criminal y que aparte tenemos que destituirla de todas maneras. Sé de antemano que la mejor opción para que este país cambie, o al menos que tenga la plataforma de un cambio, es el señor Obrador. No es porque sea el menos peor, sino porque es la única opción, no hay otra opción. Es más, yo considero que el señor Obrador ni político debe ser, porque no cabe dentro de los estatutos ser político. No tiene esos adjetivos que cualquier político tendrá, entre ellos ratero, huevón, mentiroso y rollero. Aún así, si nosotros hacemos que el señor Obrador llegue a la presidencia, porque vamos a ser nosotros y no solamente él con sus movimientos políticos, vamos a ser nosotros, tenemos que condicionarlo a ciertas cosas. Tenemos que estar prevenidos para lo que pase, sea que se roban las elecciones o que gane el señor López, tenemos que estar prevenidos para sea lo que pase. Una de ellas es, en caso de hacer llegar a Obrador a la presidencia de la República, nosotros tenemos que seguir en la lucha constante, tenemos que seguir con la manifestación constante, tenemos que seguir informándonos a través de las redes sociales y tenemos que seguir despertando conciencias al por mayor. Porque nosotros tenemos que enfrentarnos a un Congreso. No se trata de que un presidente llegue a la silla y este mar de crisis se termine. Nadie, no tiene el poder un solo hombre, lo tiene el poder el país que se deja gobernar por hombres. Este país debe de gobernarse por toda la gente que le pertenece, no solamente por uno o por un puño. Nosotros tenemos que seguir presionando desde abajo, no desde arriba. No podemos pedirle al presidente de la República, tenemos que pedirle al delegado de la colonia, tenemos que pedirle al diputado de distrito, tenemos que exigirle a los regidores, porque la presión tiene que ir de abajo hacia arriba, para que entonces la Cámara de Diputados se encuentre con tal presión que no tenga absolutamente alternativa más que hacer caso a las exigencias de un pueblo que esté despierto. Hasta hace algunos meses yo me mantenía apático a que iba a pasar algún cambio en este país, hasta que se levantó este movimiento que no solamente despertó la conciencia de muchos que estaban dormidas, sino refrescó la conciencia de otros que ya estábamos despiertos y nos volvió a dar una patada en el trasero para poder hacer unas cosas que habíamos dejado hacer, y me incluyo
en esto, porque yo pensé que este país no iba a cambiar, que este país era gachón y que le gustaba que lo madrearan y que le encantaba ver telenovelas y que le encantaba ver el fútbol mexicano y que le encantaba ver cualquier cantidad de porquerías que le enajenan. Hoy me doy cuenta que la gente está despertando y que está cambiando su actitud. Nosotros tenemos que hacer no solamente un trabajo cívico y político, tenemos que inmiscuirnos. A nadie le gusta la política, es una porquería la política de este país, pero tenemos que inmiscuirnos, tenemos que saber cómo funciona para poder exigirle esa parte. La otra y la más importante, creo yo, una vez que esté el señor Obrador en la presidencia de la República, todo va a ser más fácil. No lo va a mejorar de la noche a la mañana, no va a ser un cambio radical, solamente va a ser más fácil, porque va a estar más abierto al diálogo. Pobre de él que no lo haga, él sabe que si no lo hace, va a ser un caos peor que si llegara el PRI a la presidencia de la República, en cuanto presión del pueblo hacia el gobierno se llama. Si esto pase, vamos a ponernos objetivos y vamos a ponernos positivos. Si esto pasa, nosotros tenemos que exigirle al poder ejecutivo y a todos los poderes que existan juicio político a los partidos políticos. No podemos minimizar el crimen de este país hacia unos cuantos. No es juicio político Calderón, es juicio político al PAN. No es juicio político a Díaz Ordaz, no es juicio político a Carlos Salinas de Gortari y a Peña Nieto, es juicio político a los partidos políticos y autoridades que ayudaron en crímenes como el caso de Atenco, como el caso de Tlatelolco, como el caso de la matazón de nuestros indígenas en Chiapas, como todas las porquerías que se han dado en este país, a todos los inmiscuidos. Si Peña Nieto le dio una orden al procurador en turno y el procurador en turno le dio una orden a todos los que le seguían abajo en la cadena de mando, todos ellos están inmiscuidos en el delito. Y si uno de ellos dice es que yo no podía hacer nada porque me lo estaban pidiendo, su deber era renunciar porque se le estaban pidiendo hacer un crimen como fue el caso de Peña Nieto, que textualmente les dijo, quiero que hagan que estos cabrones escarmienten. Y fue las mismas palabras que dijo el procurador en turno. Esto, mínimo, tendría en un país medianamente civilizado, serían años y años de cárceles. Nosotros tenemos que exigir a todo aquel que intervine en cualquier crimen de tipo político la destitución por completo de su cargo político, de su vida política. En este caso tendrán que desaparecer partidos por primero, el PRI, segundo, el PAN, y de ahí los que tengan que ver, el PRD por supuesto. Si dicen los izquierdistas pintados de amarillo es que los chuchos son los encargados de todo el desmadre, no importa. El partido es el que tiene la culpa, el conglomerado de políticos, porque a eso se dedican y les pagan exageradamente bien por no luchar y por no destituir a gente que no sirve, y por no manifestarse y por no hacer revuelta en su propio partido. Eso no es ser de izquierda y eso no es ser un buen funcionario o un buen servidor público. Tendrán que quitarse a chingar a su madre definitivamente. Y los que no tenían velo en el entierro, porque sabemos que también hay gente buena que yo no sé qué chingados hacen esos partidos, tendremos que sacarle de ahí e incorporarla a los partidos políticos que sí sirven. O, si no quieren, incorporación, la destitución para siempre del cargo público. Y otra, no se vuelven a hacer partidos políticos, ya no hay cupo para partidos políticos, no hay. Porque tenemos el caso del Baster Gordillo que tiene los partidos políticos, simplemente porque todos los compañeros agachones, maestros, no saben cómo levantar la voz ante esta mujer que aparte de ser ignorante es demasiado perversa. Cero, ya no pueden existir los partidos políticos. Y la otra, tenemos nosotros que hacer reformas estructurales pedidas por el pueblo. Un político no sabe las necesidades del pueblo. O sea, como decía alguno de los compañeros del movimiento, que tuvo algún inconveniente con sus maestros, el maestro critica, un maestro que de una escuela privada critica desde el punto de vista y desde la silla cómoda de alguien que gana 40,000 pesos al mes. Pero a ver, alguien que gana 5,000 o 6,000 pesos al mes no es lo mismo. Nosotros necesitamos reformas estructurales venidas de nuestro corazón y de nuestra necesidad. Jornadas laborales decentes, educación decente, necesitamos trato decente. Necesitamos que los servidores públicos pongan el ejemplo de austeridad, como lo ha sido el caso de muy pocos políticos en este país. A grandes rasgos, nosotros necesitamos ponernos de acuerdo. El movimiento 132, hasta donde yo creo, solamente representa la unificación de todos los movimientos. Pero recuerden que hay muchos movimientos formados detrás, que tenemos muchos movimientos que estamos a la lucha antes que otros, y mínimo, tienen que tomarnos en cuenta, no como individuos, como movimiento. Están, decía hace rato, los del ESME, están el sindicato de maestros que están por supuesto en contra de la rapiña del Baster Gordillo y compañía, está el caso aún de los indígenas en Chiapas, está el caso de todos los sindicatos que formaron movimientos de protesta, que formaron movimientos de lucha social.
todos tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que sentarnos los líderes de cada movimiento, así tenga una agenda, así tenga una persona o tenga 50,000 personas, no importa, no importa la cantidad, lo que importa es que son mentes pensantes y necesitadas, o sea, son sensibles y tienen información, es lo que necesitamos, es lo que este país necesita. Y necesitamos hacer una asamblea general, real, juntarnos todos los líderes de los movimientos y entonces ponernos de acuerdo para las reformas, o sea, de veras, las reformas estructurales que van a cambiar la vida de este país. Obrador, si llega a la presidencia de la República, él va a hacer lo que hizo en el DF, justamente, que fueron cosas buenas, pero no es suficiente, porque hasta la fecha el DF le hace falta agua en Iztapalapa, hasta la fecha en el DF las vías de transporte son ineficientes, ineficaces, o sea, no es suficiente. Un gobernante, por más bueno que sea, si quiere gobernar un pueblo y el pueblo no se deja ayudar, no se puede hacer nada. Nosotros necesitamos tener en la conciencia las reformas estructurales y seguir nuestra lucha diaria, individuo a individuo, utilizando las redes sociales y cualquier espacio de comunicación para seguir despertando conciencias. Por último, creo que se vienen tiempos difíciles, porque cuando alguien despierta en conciencia se da cuenta de todo el tiempo que perdió dormido y se da cuenta de todo el daño que hizo durmiendo, y este país le ha hecho mucho daño al mundo. Somos el país que más le vende droga número uno, somos el productor de droga número uno al mundo entero. México le vende droga a todo el mundo. Somos más temidos en Europa que los mismos talibanes y que los mismos terroristas. Es una vergüenza lo que está pasando tras el sueño largo y profundo de un país como el nuestro, que está lleno de grandeza. Sí, hay quienes me han dicho que este país es de lo peor, pero yo estoy consciente que para hacer todo lo contrario se ocupa hacer de lo peor. Y nosotros ya pasamos ese proceso, estamos pasando ese proceso, estamos a punto de despertar de una manera colectiva, de una manera masiva, de una manera real, y traer la grandeza que caracterizó a nuestro pueblo, el pueblo maya, el pueblo azteca, el pueblo tolteca, los grandes ancestros que nos legaron principios de verdad, están en nuestra sangre, están en lo más profundo de nuestros corazones y tienen que despertar. Hay una profecía que habla del despertar del águila. Yo creo que ha llegado ya el tiempo de que este país despierte y haga lo que tiene que hacer, no los gobernantes, nosotros. Tenemos que hacer que la clase política llegue al mínimo, a un partido político, a uno solo nada más, ni siquiera de oposición, un partido político, donde dentro del partido político existan planillas con propuestas. Y es muy importante que no haya campañas electorales. Estamos hasta el culo, estamos hasta la madre de escuchar en radio, televisión, periódicos, contaminación audiovisual y de todos tipos, de la pinche maldita campaña de los partidos políticos, sea quien sea. Dicen lo mismo y no dicen nada, no se les entiende. Nosotros no entendemos el lenguaje político. Lo que necesitamos nosotros es que las campañas electorales no tengan tope, que se inviertan 1,000 millones de pesos, pero que vayan a la parte más jodida del pinche país y que ahí le invierten, que hagan escuelas, que hagan lugares de recreación, que hagan lugares culturales, que inviertan, que esos 1,000 millones de pesos se inviertan, para que con eso en las redes sociales nos demos cuenta de que alguien está haciendo bien las cosas y está sabiendo cómo hacerlas, porque no solamente es de buenas intenciones. Y con eso nos vamos a dar cuenta de quién es el mejor gobernante. Y otra, tenemos que quitar al IFE, a chingar a su madre. Una vez que llega Obrador a la presidencia de la República, teníamos que decirle que se acabó el IFE. El IFE es una prostituta que se vende el mejor postor. Es una pinche puta que hizo Carlos Salinas de Gortari con intenciones perversas y oscuras. Tenemos que destituirla para siempre. Y de aquí en adelante, los científicos del país, particularmente los de la UNAM, tienen que encargarse de todas las elecciones y de todo lo que tenga que ver con los procesos electorales. No hay de otra. Sé que es un sueño guajiro, pero también sé que no es imposible y tenemos que estar presionando a ello. Si Obrador no gana la presidencia de la República, será otro cantar, pero por lo pronto vamos a mantenernos positivos, vamos a mantenernos con esta actitud de que vamos a hacer que llegue la presidencia de la República cuidando las casillas, haciendo lo que tengamos que hacer. Y si no gana la presidencia o se la roban, pues veremos cómo vamos a organizarnos para seguir levantando la voz de manera pacífica. Si nos levantamos en armas, Estados Unidos va a meter su pinche cuchara porque es lo que quiere, se quieren quedar con el petróleo de este país. No puedo permitir que estos pinches rateros perversos metan su mano en este país. Tenemos que ser inteligentes, no podemos tomar las armas, tiene que ser de manera pacífica, de manera organizada y de manera pensante.